Ok, bien. Bueno, buen día a las invitadas, Constancia, Araceli, a este ciclo en común que ya vamos por el quinto año. Ustedes son parte de ello. Y bueno, buen día colegas, buen día estudiantes y auditorio en general. Bien, este es un ciclo con el único objetivo de fortalecer la academia en relación a la práctica y otras miradas. Es un ciclo donde nos fortalece para verificar qué hacemos en la academia. No estamos equivocados. Entonces, los chicos son los que fortalecen su repertorio de información personal, se vuelven más solventes, tienen mejores propuestas. Es un taller vertical el que nosotros estamos implementando. Está denominado como un taller de aprendizaje colectivo, donde compartimos en el taller chicos desde básico a cuarto año. Tenemos una matrícula inicial de 260 y bueno, hasta ahora alcanzamos a unos 170 aproximadamente. Y bueno, también dentro de este camino de este ciclo, vamos educando más la mirada para enfrentarnos a una página en blanco, porque de una u otra forma la realidad vivida y la realidad estética siempre están relacionadas para poder fortalecer. Entonces, a lo largo de estos 5 años han pasado por este ciclo en común colegas internacionales, nacionales, de Chile, de Ecuador, Colombia, Brasil, de Argentina, que efectivamente se ha podido ver el tipo de arquitectura en la que estamos enmarcados y estamos trabajando. Bueno, dicho eso, simplemente decirles bienvenidas a este ciclo, que no sea la única vez y podamos estar siempre en contacto. Muchas gracias. Te paso, Ismael. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todos los que nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live desde diferentes ciudades, desde La Paz, desde Oruro, desde Sucre, Tarija. Tenemos gente acá que nos llega también desde Santa Cruz. Y bueno, comenzamos con la tercera charla de este ciclo en común 2024 y esta vez con unas invitadas que ya las queríamos tener en el ciclo y nos alegra mucho que este año se pueda dar. Antes de pasar y darles el auditorio virtual a ellas para que realicen su charla, quiero hablar y presentarlas un poco. El estudio que nos visita hoy es Oficio, desde Córdoba, Argentina, a cargo de Araceli Toledo y Constanza Otero. Quiero hablarles un poco acerca de su trayectoria. Oficio, arquitectura es un estudio argentino con sede en Río Cuarto y Córdoba Capital, fundado en el 2018 por Constanza Otero y Araceli Toledo. La oficina se especializa en el desarrollo y dirección de proyectos arquitectónicos de diversas escalas y complejidades. Ambas fundadoras son arquitectas graduadas de la Universidad Católica de Córdoba en 2017 y Araceli Toledo además cuenta con una maestría en Teoría y Diseño Arquitectónico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra en España y es docente de la Universidad Católica de Córdoba. Así que sin más, Araceli y Constanza, un placer recibirlas acá, un placer tenerlas en La Paz de manera virtual y en el taller de la UNSA. Bienvenidas y el auditorio es de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hola. Te voy a apagar cámara para poder compartir. Ahora me dicen si se está viendo mi pantalla. ¿Se ve? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, 20 minutos. Bueno, primero que nada nos gustaría como arrancar agradeciéndoles a Ismael y a todo el equipo de docentes por la invitación. Para nosotros realmente es un honor formar parte de este ciclo donde han pasado grandes arquitectos que admiramos. Bueno, y estamos muy agradecidas por habernos considerado y por darnos y generar este espacio para contar un poquito
lo que estamos haciendo desde oficio hace ya un tiempo. Bueno, primero que nada, nos gustaría contarles un poco quiénes somos. Oficio es una oficina de arquitectura que se dedica al desarrollo de proyectos, generando y gestionando de manera integral todo el proceso que implica un proyecto y una obra de arquitectura, desde el inicio del proyecto hasta su concreción, obra y ejecución. Oficio un poco trasciende a nosotras dos. Somos un equipo de trabajo donde no solo estamos nosotras como arquitectas, hay otros arquitectos junior también, y también trabajamos de manera colaborativa con administradores, contadores, especialistas, que bueno, trabajamos juntos en cada uno de los proyectos y en cada una de las instancias del proceso de proyecto. Oficio un poco también nace a partir de la amistad que tenemos con Constanza, como así también por un poco el compartir esta pasión por la arquitectura y por esto que es construir espacios. Si bien nosotros, bueno, estamos un poco en la distancia geográfica que tenemos un poco con ustedes, si bien nos conocimos en Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, ambas nos formamos acá, somos de dos localidades diferentes del interior de la provincia. Por eso es importante como un poco comentarlo, porque Oficio actualmente primero estamos como en dos lugares distintos. Yo, Araceli, estoy en Córdoba y tenemos una sede y una oficina acá en Córdoba. Y por otro lado, Constanza está en Río Cuarto con otra parte del equipo, y un poco nuestras obras están distribuidas entre lo que es Córdoba, Río Cuarto, que está a 200 kilómetros al sur de la ciudad capital de Córdoba, y mi localidad, que está en la provincia de Santa Fe. Entonces un poco nuestras obras están dispersas a lo largo de este territorio, que es un poco la llanura pampeana, y que hace borde con un poco este cordón de las sierras de Córdoba. Lo introducimos un poquito a esto porque la elección de los 4 proyectos que les vamos a contar en esta charla, los elegimos a partir de 4 como locaciones muy diferentes, y que estas locaciones diferentes hicieron a que las decisiones de proyecto vayan variando en cada una de estas instancias. Bueno, el primero de los proyectos que vamos a contar fue nuestro primer encargo, por eso su nombre, Ópera Prima. Este proyecto es muy especial para nosotras, es un poco el proyecto que le da inicio a este proyecto más macro que es Oficio. Allá por el 2018, a unos meses de habernos recibido ambas, nos surge un encargo de una casa sin un usuario definido, una casa que era para vender, ubicado en la ciudad de Río Cuarto. La ciudad de Río Cuarto es una ciudad, como les comentaba recién, que está a 200 kilómetros al sur de Córdoba capital, y es una ciudad de mediana escala, una ciudad que está en un entorno de este territorio llano de la llanura pampeana, como les comentábamos, y que está dedicada como 100% al agro y demás. Ese es un poco como el contexto. Contábamos con un monto de obra estimado, un terreno que ya estaba elegido, un lote que tenía, que es este que estamos viendo, que tiene 20 metros de fondo por 30 metros de profundidad, con un frente sur, un fondo norte, un terreno llano propio de un poco este territorio que recién comentábamos, un lote sin vecinos porque era un barrio que se estaba ampliando y era como uno de estos lotes nuevos en esta zona que se estaba ampliando,
Entonces no teníamos vecinos ni de fondo ni de laterales. Y un poco también este proyecto significaba un poco un desafío desde ese lugar de cómo era como un poco una posibilidad de proponer como una manera de un poco hacer ciudad en este nuevo barrio, y un poco la principal característica que tenía este lote, más allá de su orientación y localización específica, era la presencia de estos 4 árboles, estos siempre verdes, que son unos árboles como muy, muy cotidianos o muy comunes en la región, que tal vez no tienen como un alto valor estético como árbol en sí, pero que para nosotras, en este terreno como tan llano, nos significaba un poco esta preexistencia que era parte de ese lugar, y lo tomamos como un poco un punto de partida. Es así que la primera decisión de proyecto que nosotras tomamos en relación al lugar fue la de preservar estos árboles existentes y desarrollar la vivienda en el espacio resultante. Fue ahí donde empezó un poco un largo proceso de entender cuál era la relación que queríamos tener con estos árboles, qué distancia teníamos que tomar con ellos, cómo íbamos a interactuar la casa con los árboles, ya que eran un poco los únicos elementos presentes en este paisaje a intervenir, y fueron como, nos hicieron un poco de guías a la hora de tomar decisiones. Hubo muchísima búsqueda en este proceso, era nuestro primer encargo, nuestra primera aproximación a hacer una obra en concreto, y en todo este proceso hubo mucha búsqueda en maquetas, exploración, evaluamos como muchos caminos, muchas alternativas, estudiamos muchas referencias, y hasta que llegamos un poco a esta estrategia que plasmamos acá y ahora se las contamos. Entonces, de alguna forma sintetizamos la estrategia en 3 muros de hormigón armado que tuvieron particularmente como 2 grandes roles, más allá de su obvia función de sostener y ser carga estructural. Estos 3 muros fueron los que un poco pretendían vincular y conectar la casa con el interior y el exterior, como así también nos permitía, como su ubicación, separar, cumplían el rol de separar las áreas como más públicas de la casa de las áreas un poco más privadas. Es así donde la casa se termina posicionando a través de estos muros por detrás de la línea de los árboles que nos proponía el terreno, generando así 2 patios. Un patio de ingreso por debajo de los árboles, que hace como de este espacio de transición entre el área más pública de la calle hacia el interior de la vivienda, y uno al fondo, como un patio mucho más privado y de expansión de esta propia vivienda. Es acá también donde aparece otra decisión de proyecto que tiene que ver con la ubicación un poco geográfica y las orientaciones específicas que tenía el lote, donde decidimos sintetizar todo lo que eran los núcleos húmedos de la casa, de ya cocina, pasillos, baños y demás, en el área sur de la ubicación, digamos, de la casa, dejando de esta forma todo lo que eran los espacios habitables de estar comedor y de dormitorios hacia el norte, que es nuestra como mejor orientación. Y bueno, es a partir un poco de esta definición que más o menos la planta se encuadra en un cuadrado de 15 por 15, es donde empieza como el proceso de obra, un proceso que fue todo un desafío también para nosotras, principalmente por la inexperiencia que teníamos, y donde acá es como nosotras como reflexionamos en relación a eso, que tal vez complejizamos un poco mucho la elección de la técnica constructiva para los conocimientos que teníamos de obra en ese momento.
Acá en esta foto estaríamos como posicionados en la parte como fondo del lote, viendo hacia los árboles y cómo la casa se posiciona un poco en el centro del lote por detrás de la línea de los árboles. Bueno, si querés continúo un poco yo. Esta, sí, acá están bien estos tres muros que nosotras armamos, un poco lo que se refería ahora en la complejidad del sistema constructivo, es que estos muros de hormigón, para mejorar la eficiencia térmica, los hicimos con una cámara de aire en el interior, hicimos un muro de ladrillo cerámico dentro del muro de hormigón. Entonces, de esa manera pudimos generar muros de mayor espesor y a su vez con la cámara de aire. Claro, lo que nos permitía como mejorar la eficiencia energética y térmica de estos muros y de la casa en general. Bueno, entonces un poco acá mostramos este proceso de cómo fue el construir estos tabiques y cómo luego aparece la levedad, digamos, de esta cubierta de perfilería metálica que la compone en sí misma y que cumple, más allá de ser la cubierta de la casa, cumple con delimitar un poco estos espacios y estos patios que generamos tanto en el ingreso como en la parte trasera de la casa, haciendo un poco de umbral y de delimitar y enmarcar estos espacios como interiores y exteriores. A ver, ahí pasamos a la siguiente. Un poco esta cubierta también empieza a tener como una serie de elementos, como por ejemplo esta lucera que está orientada hacia el norte, lo que nos permitía darle otro ingreso de luz a la zona como más profunda de la planta y también poder como iluminar y ventilar todos estos servicios que teníamos ubicados hacia el sur, y en esta sección podemos ver un poco nuevamente el posicionamiento de la casa que termina estando con el centro del lote, generando este patio de ingreso y este otro patio mucho más privado y en relación con la casa. Acá volvemos a ver como fotos del proceso de obra, de cómo ya se va como cerrando un poco la casa con esta cubierta y cómo los árboles un poco son los protagonistas de la casa en sí. Esta es la fachada como desde el patio, con esta galería que también al norte, en continuidad con estos espacios habitables que pretendíamos que den hacia la mejor orientación. Y también generamos como este pequeño patio que le daba un poco más de privacidad a los dormitorios de este otro patio que teníamos acá atrás, con un uso un poco más público de la casa. Bueno, acá todo el tiempo como la casa se mide con estos árboles y se contrapone un poco la horizontalidad y como estos muros como chatos en relación a la verticalidad que tienen los árboles. Y un poco acá es donde nos gusta como terminar cada uno de los, o en el proceso mismo de la obra y de los proyectos, ver como esos aprendizajes que un poco vamos descubriendo a lo largo de la obra y que por ahí algunas decisiones las podríamos como, las podemos tomar como aprendizajes para luego seguir avanzando y mejorando, como por ejemplo esta continuidad que teníamos en esta instancia de la obra entre estos dos patios, que luego nosotros con el mueble divisorio entre cocina y estar comedor, terminamos como perdiendo esta permeabilidad que nos proponía la obra.
Sí, y como a modo de conclusión también otro de los aciertos es de respetar y ponderar la naturaleza, ¿no? Que nos brindan los terrenos, incorporar los patios como espacios que articulen los proyectos, la orientación de colocarlo toda la zona húmeda hacia el sur y por ende aprovechar la luz del norte, el uso de las luceras como recurso para los espacios, para los baños, para los pasillos, luceras hacia el norte. Y sobre todo también, que este fue también un poco nuestro punto de partida a lo largo después de otros proyectos, es de trabajar con materiales que el tiempo los enriquezca, como es el hormigón, la vegetación. Sin dudas. Bueno, vamos a pasar al segundo proyecto que traemos, que Villa Cañada es un proyecto que comienza en el 2022, un encargo, en este caso, de una casa de fin de semana en las sierras de Córdoba. Recién estábamos acá en Río Cuarto, ahora nos acercamos un poquito más hacia Córdoba y nos vamos hacia el oeste, donde ya nos acercamos a lo que son las sierras de Córdoba, ya cambiamos completamente de paisaje. Este era un terreno muy particular que daba al río, en una zona muy poco intervenida, con un acceso muy difícil y con unas vistas particularmente muy, muy bellas hacia este entorno que estamos viendo acá. Este encargo también se presentó para nosotros como un gran desafío en sí mismo por dos motivos. Por un lado, por el hecho de ejecutar algo ahí, en ese lugar, sin los caminos como 100% definidos, con un acceso realmente muy, muy complicado, como así también el desafío de intervenir en un paisaje tan natural, tan lindo y sin querer, o sea, con la intención de modificarlo lo menos que podamos. El terreno también tenía la particularidad de tener una gran pendiente, de casi un 50%, donde se accede desde el punto más alto y el terreno termina en el río que estamos viendo en esta imagen. Un poco de estas condiciones que comentábamos que tenía el terreno y el encargo en particular, surgen como las dos decisiones de proyecto más importantes. Por un lado, a nivel técnico material, la intención de trabajar con una estructura metálica de montaje en seco, para poder montarla directamente en el sitio y poder trasladar, digamos, cada una de sus piezas por separado. Y otra decisión más a nivel programático, de fragmentar el programa propuesto, armando como dos pabellones que se disponían en diferentes alturas de esta pendiente para minimizar de alguna forma el impacto en el entorno y apoyarse sutilmente en el terreno. La intención estaba un poco como vemos en esta imagen de que la obra un poco se pierda y esté como sea como un refugio entre esa vegetación propia de ese entorno. Bueno, acá vemos los dos pabellones en planta, son dos pabellones como que se resuelven como de una manera bastante elemental, también concentrando lo que son los núcleos húmedos en el extremo donde teníamos menor visual, priorizando en este caso que todos los espacios habitables estén orientados hacia el lugar donde teníamos mejores vistas. Y es acá donde se dispone el pabellón más de uso social, en la parte como más baja del terreno, en contacto con el río, y el pabellón como de las áreas de dormir, en la parte como más elevada del terreno. En este caso, un poco esta búsqueda que en el proyecto anterior
resolvíamos esta transición entre el interior y el exterior a través de los patios. En este caso aparece como el recurso de la galería en los dos pabellones, como este elemento un poco articulador entre el interior y el exterior de este entorno. Un poco los pabellones también, no lo comenté recién, pero se terminaron o sea, su ubicación específica se terminó definiendo in situ, ya que era todo un desafío ubicar estas estructuras en el terreno. Bueno, y acá un poco esto que comentábamos recién del recurso de la galería como el elemento que nos resuelve, no solo funciona como un regulador climático, sino también que nos ayuda como a diluir un poco los límites entre el interior y el exterior, y nos ayuda a enmarcar un poco también ese paisaje tan lindo y tan natural que nos rodeaba. Bueno, un poco la elección de la materialidad, tanto interior y exterior, fue de qué manera podemos realzar la naturaleza y que sea como el protagonista. Entonces, se decidió trabajar con un monomaterial, un monocolor, que en este caso son maderas que se usan para el encofrado del hormigón, naturales, tanto en paredes, piso y techo, para de esta manera generar un espacio neutro que enmarque lo que sucede por fuera. Como así también desde afuera trabajamos todo con un único material que es el negro para que no interfieran las visuales. Bueno, un poco acá el núcleo de cocina, lavadero, de servicios. Y un poco esta otra mirada desde esta área común de uso un poco más público de la casa, que es la que está más baja y más con mayor cercanía al río. Y otra de las particularidades también es que también se decidieron dejar esos árboles, entonces, bueno, es muy linda la sensación de estar ahí en el living, en la cocina y en la copa de los árboles. Es como que si uno se asoma ve el río venir y de repente está como si fuese una casa del árbol. Eso está es muy lindo espacialmente. Sí, un poco esto de que tratar de que la obra, al fragmentarla en estos dos pabellones, disminuyendo un poco así la pisada de cada uno de ellos, sentíamos que se ocultaba un poco más e interfería lo menos posible en este entorno tan natural que no queríamos como que la casa parezca realmente llamando mucho la atención. Sí, y a nivel de conclusión, el desafío más grande acá fue la obra. Es como comentó Ara, nosotros hacemos desde el proyecto hasta la obra y fue mucho tiempo previo de logística a ver cómo lo íbamos a hacer, porque no tiene luz, no tiene gas, no tenía acceso, o sea, no tenía nada el terreno. Entonces, bueno, estudiar el sistema constructivo adecuado para el lugar y después en el transcurso de la obra prever siempre estar como un pasito adelante de lo que va a suceder para coordinar los distintos rubros e incorporar la menor cantidad de rubros posibles también. O sea, como entró, no hay tanta mezcla de materiales, todo como tratamos de ser lo más sintético posible en ese sentido. Y bueno, nada, nunca dejar de hacer un proyecto, por más difícil que parezca, es como nos mantuvimos entretenidas 2 años de obra para que se pueda llevar a cabo. Bueno, el tercer proyecto que traemos es un encargo de un pequeño edificio de viviendas en la ciudad de Córdoba. Acá aparece otro desafío para nosotras diferente, en otro entorno que es diferente, esta vez un paisaje urbano, un pequeño edificio entre medianeras,
nuestra primera oportunidad de construir y de proyectar algo concreto en la ciudad de Córdoba. El edificio en este caso se sitúa en un terreno de 11 metros por 27,5 metros de fondo, ubicado en un barrio que se llama Lomas de San Martín, en una zona que es un barrio residencial de baja densidad, donde coexisten un poco casas y algún que otro edificio aislado. Este entorno presenta un poco un alto potencial de transformación hoy en día debido a la normativa vigente que habilita construir planta baja más 3, y tiene como una ubicación estratégica en cuanto a tener una cercanía de unas 5 cuadras al río Suquía que veíamos acá. Este es el río que atraviesa la ciudad de Córdoba. Bueno, el terreno está como muy cercano al río, en un barrio sumamente tranquilo y a unos pocos minutos del centro. Y la otra particularidad que tenía el lote también es que está enfrente de una plaza, la que también, bueno, nos da como un poco de lineamientos a la hora de empezar a proyectar. En este caso el lote tiene 300 metros cuadrados y como decíamos tiene esta plaza enfrente y también tiene como la particularidad de tener como una diferencia de nivel con el lote del fondo. Una diferencia de nivel de prácticamente 2 niveles, unos 7 metros, lo que genera que este terreno tenga como un doble frente, una doble posibilidad de visual, que un poco se sintetiza en estas dos fotos. Por un lado, hacia el frente del lote tenemos como esta mirada hacia la plaza, a la copa de los árboles y demás, y vemos que este entorno es de casas y de una densidad bastante baja, y por el otro lado, hacia el fondo del lote tenemos esta mirada como mucho más lejana a la ciudad, donde en parte también vemos lo que son las sierras de Córdoba a distancia, y tenemos como esta mirada hacia el río. Entonces un poco esa condición de doble frente fue la que fue uno de los puntapiés que van a ser claves a la hora de definir el proyecto. Este proyecto además también resulta un desafío para nosotros en cuanto a tratar de lograr un equilibrio entre generar la mayor cantidad de metros cuadrados vendibles, ya que es un proyecto de inversión, como así también generar una tipología de vivienda que un poco proponga condiciones de habitabilidad superiores a lo que vemos hoy en día en la ciudad de Córdoba, donde lo que se prioriza en la mayor cantidad de las construcciones que tenemos en la zona urbana son departamentos de 40 metros cuadrados y no departamentos que tengan un poco de expansiones, de ventilación cruzada y de cuestiones que consideramos como esenciales para la habitabilidad. Y también como surge como un desafío como poder proponer una alternativa a las viviendas de dúplex o estas nuevas figuras que aparecen en los suburbios y en la periferia de la ciudad de Córdoba, y entonces tratar de poder generar viviendas en altura que un poco pretendan densificar estos barrios residenciales y que también tengan como algunas condiciones de habitabilidad que sean superiores a lo que tenemos en nuestro contexto hoy. Entonces, un poco el programa consistía en 6 departamentos que los de más o menos unos 80 metros cuadrados cada uno, entre 80 y 90 metros, y la primera decisión de proyecto fue distribuir este programa en 2 bloques de planta baja y 3 pisos cada uno, conectados por una circulación vertical, lo que esta disposición, digamos, en estos 2 bloquecitos nos garantizaba que todos los departamentos tengan ventilación cruzada, iluminación natural en cada uno de sus espacios.
algo que creíamos como muy importante a la hora de darle un poco más de calidad de vida a los futuros usuarios de estas viviendas. Un poco acá vemos lo que es la planta baja, donde el programa es de estacionamientos y con una pequeña oficina al fondo del terreno, con un pequeño patiecito, y vemos como estos dos núcleos divididos por, estas dos torrecitas divididas por el núcleo de circulación vertical, que generan estos dos patios a ambos lados del núcleo. Y luego, bueno, ya en los pisos superiores están los 6 departamentos que un poco se constituyen a partir de un único núcleo de servicios que divide la planta en dos, y que nos permite como una cierta flexibilidad a la hora de que cada futuro usuario pueda disponer de los espacios según su preferencia. Tenemos este núcleo al centro y luego la manera de disponer del área de dormitorios sea como libre a definir según cada usuario. Y un poco otro punto que también queríamos generar era incluir las terrazas con asador, que puedan tener un poco estos espacios de expansión en estas viviendas. Y un poco esto de generar esta ventilación cruzada en ambos, hacia ambos lados y ambas orientaciones. Y un poco también el uso de estas terrazas para aprovechar estas miradas lejanas que tiene este lote en particular, de un lado hacia la plaza, del otro lado hacia la ciudad. En este caso, este es el único proyecto que trajimos para contar que no está construido, está en proceso de proyecto aún, es decir, que seguramente continuará en cuanto a evolucionar el proyecto en sí, y esperamos que se empiece a construir el año próximo. Y por último, acá trajimos un proyecto también muy lindo que está en obra actualmente, que se llama Alicia. Es un proyecto que iniciamos en el 2022, un proyecto que desarrollamos junto a Marco Rampula, un gran arquitecto cordobés. En este caso vamos a volver al sur de la provincia de Córdoba, volvemos a la ciudad de Río Cuarto, donde arrancamos con el primer proyecto. Y también este proyecto está ubicado en la zona oeste de la ciudad y tiene una particular ubicación, ya que los dos terrenos están ubicados en el fondo de una avenida que concluye en estos dos lotes. En este caso, este proyecto también nos requería un desafío en cuanto a una lectura y un estudio exhaustivo, digamos, del lugar, porque se distribuye el proyecto en dos lotes con dos normativas distintas. Uno de ellos, el más grande, era el fondo de esta avenida, como comentaba recién, vemos un poco esta intención de proyecto que surge de la implantación, de generar este gran vacío como fondo de esta avenida, y que la planta baja tenga como este pasaje que le dé lugar a este edificio del lote que quedaría como al fondo de este primer lote. Es un poco lo que estaríamos viendo acá en esta imagen. Este proyecto, acá estaríamos parados desde el fondo de esta avenida. Entonces, otro elemento que aparece a la hora de tomar decisiones de proyecto es la intención de rendirle homenaje también a este árbol existente en el sitio, generando un poco esta plaza que comentábamos recién, que le da lugar al fondo de esta avenida, y un poco generar esta plaza de acceso que antecede a este pasaje peatonal
que se genera en planta baja y que conecta de algún modo este lote que se encuentra al fondo. En este caso, en este proyecto también estaba la intención de maximizar el potencial constructivo de ambos terrenos para obtener la mayor rentabilidad posible. El proyecto un poco no solo pretende satisfacer el programa solicitado, que era un edificio de oficinas, sino que también, como decíamos recién, propone a nivel urbano este pasaje peatonal que conecta los dos edificios y que crea esta plaza alrededor del árbol. Y algo que creemos que enriquece, digamos, a la condición urbana de este lugar. El entorno también es un entorno que está en transformación, con una normativa que cambió hace poco tiempo, entonces también este proyecto funciona como un desafío a la hora de proponer una manera de hacer ciudad en este sector de la ciudad. El programa en planta baja consiste en la definición de los accesos con los núcleos de circulación vertical, los accesos a los estacionamientos y la distribución de locales comerciales en planta baja para que nutran a este sector de la ciudad. Acá lo podemos ver en sección, cómo un poco este edificio responde a esta normativa y el edificio más pequeño también responde a la normativa que lo afectaba de manera diferente, ambos con estacionamientos en subsuelo y un poco en contacto con esos retiros y estos espacios que empezamos a generar y estos vacíos urbanos que se generan en el entorno urbano. Bueno, en este caso este es el subsuelo del edificio más grande, que es lo que actualmente está en construcción. La planta baja, donde definimos, como decíamos recién, los núcleos duros y que después la estructura independiente del proyecto es lo que nos habilita a dejar a decisión de los futuros usuarios cómo dividir estas grandes plantas libres en lo que respecta a la planta baja y a los locales comerciales. Y un poco el mismo criterio de esta estructura independiente sucede en los pisos superiores, donde bueno, las oficinas que están distribuidas en estos 3 niveles quedan a disposición de los futuros usuarios de cómo disponer los espacios dentro de cada una de estas plantas. Algo muy importante que es una constante en cada uno de los niveles y a lo largo de todo el proyecto, es como la importancia o el equilibrio que pretendemos entre espacio interior y espacio de terrazas, para lograr como también estas expansiones y poder aportarles esta conexión un poco con el exterior a través de estos canteros, de estas bandejas y de estas terrazas transitables que vamos generando a lo largo de los distintos niveles. Y un poco esta estructura independiente, como comentábamos recién, que nos permite esta flexibilidad de generar distintos espacios de trabajo, como acá vemos espacios un poco más de trabajo más colaborativo y más flexible, como así también espacios privados que se requerían también en el programa. Y este constante como contacto con la copa de los árboles existentes y estos pequeños como bandejas de vegetación que generamos en todos los límites del edificio. Y estas terrazas como accesibles, como expansión hacia ambos lados de este tipo de espacio. En este caso también en el subsuelo del edificio más chico, que es el que está actualmente
en obra, estamos en esa instancia de obra, porque se van construyendo los dos en simultáneo, y un poco acá la planta también está, y el programa está dispuesto de la misma forma, con 2 locales comerciales hacia ambos lados del núcleo de circulación vertical, y ese núcleo de circulación vertical que nos lleva a las oficinas del piso superior. Ambos edificios cuentan con también una azotea en el último piso, como lugar de expansión y como espacio común para los típicos asados argentinos, y un poco como esta dinámica de entender también, más allá del trabajo, generar espacios de ocio y generar espacios comunes dentro de los edificios. Y un poco estas imágenes que pretenden un poco mostrar cuál es el espíritu de esta planta baja, con esta conexión que genera este pasaje que atraviesa la planta baja del edificio más grande, y esta permeabilidad de los locales comerciales, estas bandejas con vegetación que pretendemos que le den un poco de vida a la fachada. Y un poco esta condición de este pasaje y de esta condición urbana que le queremos como aportar como una nueva manera de hacer en estos barrios que por ahí lo que prima es más como estos muros que cierran espacios más privados, y como mostrar que se puede hacer como con pequeños gestos un poco más de ciudad y de condición urbana en estas áreas en transformación de la ciudad. Y un poco estos fueron como estos 4 proyectos que, como les comentábamos al inicio, fueron elegidos a partir de su diversidad en cuanto a escala, en cuanto a ubicación y en cuanto a lo que proponía su entorno. Y un poco a manera también de conclusión, resaltar que nuestro interés o nuestras búsquedas está centrado principalmente en entender y en abordar cada proyecto como una investigación en sí misma. Cada proyecto que aparece es para nosotros un desafío en sí mismo. Intentamos hacer en cada caso lo que creemos pertinente para ese lugar, para ese contexto, para esa familia o usuario o situación específica. Para nosotros este proceso es una búsqueda constante, donde todo esto y cada uno de estos pasos y cada uno de estos procesos y proyectos y obras forman parte de nuestro proceso de aprendizaje, que cada obra y cada paso nos requiere también una pausa, un parar, un pensar y aprender para seguir mejorando y en cada paso que damos, y un poco esa búsqueda constante es un poco la única certeza que tenemos en este proceso que llevamos juntos desde el 2018, en el que arrancamos en este lindo proyecto que es Oficio, que es un poco dedicar nuestra vida a lo que nos apasiona, que es hacer arquitectura y construir espacios que intenten mejorar un poco la calidad de vida de quienes los habiten. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Constanza, Araceli, una excelente intervención y una excelente demostración de justamente lo que el oficio y el conocimiento del oficio es lo que produce una arquitectura de calidad y solvente. Quiero agradecerles nuevamente por la presencia acá. Las preguntas no han tardado en llegar, y como han podido ver a lo largo de su exposición, les han llenado la pantalla de aplausos, de emojis, de flores, de todo tipo de reacciones. Los chicos están encantados con su presentación. Y antes de dar paso a las preguntas, que son muchas, quiero aprovechar y abrir el micrófono también a los docentes para que puedan hacer algún comentario sobre lo que acabamos de ver. Adelante, por favor. Adelante, Roberto, te escuchamos. Bien, bueno, muchas gracias por la charla. Hemos visto proyectos de diferente complejidad, de un equipo joven,
En este ciclo estamos justamente con varias intervenciones de arquitectos jóvenes y eso es importante para lo que los estudiantes están percibiendo, el futuro que tienen en los próximos años y aprender de esas experiencias. Hay algo que es una interrogante, a pesar de la necesidad que se tiene actualmente en la formación. Me refiero al tema de la metodología BIM. Evidentemente, la metodología BIM tiene mayor aplicación en proyectos que son más complejos, que son más grandes, en empresas que son, digamos, que tienen un personal más especializado en algunos rubros, etc. Sin embargo, también hemos visto la ventaja de poder implementar la metodología BIM en encargos sencillos, en encargos no tan grandes. ¿En qué medida ustedes han visto ese tema como una posibilidad, como algo que pudieran hacer en sus proyectos? Es una constante entre nosotros. A ver, nosotros no trabajamos con BIM en este momento. En la facultad no, o sea, es como no salimos aprendiendo con BIM. Entonces, siempre nos preguntamos, porque creemos que pasar a BIM implica mucho tiempo y es un proceso que hay que dedicarle. Y siempre estamos en esa duda de si hacerlo o no hacerlo, la verdad. Sí, perdón. Sí, sí. Creo que un poco nuestro proceso es un poco más analógico. Nos sirve mucho el pensar con las maquetas, nos sirve mucho hay como una primera parte en la que a mí particularmente me parece que el BIM endurece en cuanto a la primera instancia del proyecto, en la que uno explora un poco más, y en ese caso los recursos más analógicos, como son la maqueta, el dibujo, el croquis y demás, a nosotras nos sirve más en nuestro proceso particular. Sí creo que puede llegar a ser una muy buena herramienta para incorporar tal vez en una parte del proceso más de ejecución de planos para la obra y demás, pero la realidad es que hasta el momento, en el tiempo que llevamos trabajando, no lo hemos como incorporado como parte de nuestro proceso. Pero sí creo que sí sería es muy útil para estos proyectos más grandes, para el área de producción, para la obra. Sí, me parece que eso es muy bueno. Sí, en términos de eficiencia tal vez ahí haga una diferencia y bueno. Muy bien, gracias. No, ustedes. Gracias, Roberto. Naldi, ¿estás ahí? Yo sé que tienes que apretar varios clics previos antes de hablar con la transmisión. Adelante, por favor. Sí, primero quería decirles gracias por el tiempo, por la charla, por mostrarnos su trabajo. Y bueno, debo decirlo porque soy la única mujer en el taller, que estoy mucho más contenta hoy de tenerlas a ustedes dos como invitadas, porque tenemos muchas alumnas y aunque siempre hablamos de igualdad en este siglo y en esta época, debemos ser, creo yo, sinceras de que aunque se busca la igualdad, es complicada, no es algo que existe ya per se. Y aplaudirles a ustedes porque me imagino que la lucha en este diario oficio de la arquitectura se nos hace un poquitín más complicada a las mujeres, aunque quieran decir que no y que para todos no. O sea, yo voy a decir que es un poco más difícil y les aplaudo mucho el trabajo que realizan.
ese aprender ¿cómo les digo? Con el pasar de los años seguro van a haber muchas más cosas que equilibrar en sus vidas, pero son jovencitas y han empezado con una oficina y han hecho obras tan pulcras, tan bien pensadas, tan interesantes, y hoy nos las muestran. Yo creo que es un gran ejemplo para todas las alumnas que nos están viendo. Entonces quería agradecerles eso. Y me encanta lo que han hecho en el trabajo, esa importancia que le dan al lugar, esa importancia que le dan a respetar el árbol, estudiar el terreno, estudiar la pendiente, porque a veces con el pasar del tiempo pareciera que los trabajos más fáciles son pensar el terreno plano, pero la verdad es que no es así, ¿no? Los terrenos tienen muchas características y me ha parecido al ver su obra que esas diferencias que puede haber entre un terreno y otro las han utilizado a su favor. Entonces es muy interesante ver la respuesta que han dado a los requerimientos, ya sea de programa, pero también a las dificultades que puede tener cada terreno. Entonces son unos ejemplos dignos de seguir, tanto en la forma de la arquitectura como en la vida misma, ambas. Entonces eso, agradecerles, y también en eso que les digo de esto, de ser mujeres y arquitectas, que nos cuenten un poquito cómo es el oficio allá, cómo es ser las dos, cómo es hacer la oficina las dos juntas, cómo es ir a trabajar las dos juntas, cómo ha sido estos años que han empezado, tal vez para contarles a los alumnos y a las alumnas eso que pasa cuando empezamos, ¿no?, a trabajar y a construir. Eso quería decirles. Bueno, muchas gracias, Naldi, por tus palabras y por tus comentarios. Si un Coti por ahí puede dar un poquito más, te voy a responder una cosa y la dejo a ella que responda la otra. En cuanto a la dinámica, nosotros comenzamos trabajando, empezamos en el 2018 a proyectar esta primera casa que mostramos, viviendo ambas en la ciudad de Córdoba. Después, con la pandemia y con el inicio del proceso de obra de esta primera casa, Constanza se va a instalar a Río Cuarto, y desde ese momento nosotras empezamos a trabajar de manera virtual, porque yo sigo en Córdoba y ella en Río Cuarto. Y ahí es donde empezó como a ampliarse un poco el equipo. Bueno, tuvimos como mucho proceso en ese sentido. Y hoy en día tenemos como un poco los roles como divididos en cuanto a una cuestión de gestión, porque si bien todas las decisiones todo el tiempo lo terminamos como haciendo juntas, sí, un poco yo estoy como más enfocada en la parte de proyecto, porque hoy en día la mayoría de las obras que tenemos en construcción están en la ciudad de Río Cuarto, y Constanza está mucho más abocada a la ejecución, digamos, de las obras y de los proyectos. Por más de que todas las decisiones, tanto de obra como de proyecto, son tomadas en simultáneo y son tomadas por las dos y por el resto un poco del equipo. Entonces, en ese sentido, es Coti la que tal vez tenga un poco más de esa experiencia de haber sufrido el ser mujer en el contexto de la construcción en Latinoamérica y todo lo que esto implica, ¿no? Sí, la verdad que no fue fácil y no es fácil. Hoy sí, después de varias obras encima, como que me siento más confiada, esa es la palabra, en mis decisiones, y puedo ir a la obra y decir, che, esto hay que hacerlo así, por tal cosa, que quizás a mis 22 años, cuando comencé con mi primera obra, corajuda fui, y bueno, se te pasan muy por encima las cosas. Las personas y las cosas y el aprendizaje. Nosotros tenemos un tercer socio, que no lo hemos nombrado nunca, pero bueno, Fede, que es contador,
que está, o sea, nosotros dividimos la oficina en 3 grandes áreas, la área de proyecto, que está a cargo de Ara, dirección de obra, que está a cargo mío, y toda la parte de administración y gestión, que está a cargo de Fede, que es contador. Acá en Río Cuarto, en la oficina, tenemos el área de dirección de obra y de gestión, de administración. Trabajamos con contador, economista, hay otro arquitecto encargado de obra. Y en Córdoba, el área de proyecto, que hay otros arquitectos también a cargo de ARA. En principio, medio como que no teníamos los roles muy marcados, entonces se nos hacía un poco de lío. La gran solución fue, bueno, hacemos reuniones entre los 3, definimos y cada uno sabe cuál es el rol que cumple y en dónde tiene que ir su energía puesta. Eso la verdad que nos ayuda mucho y es todo un proceso. Tenemos reuniones semanales tratando de organizarnos y de poder... Sí, y un poco esta como organización como tan dividida y que ahora nos está como funcionando mucho, la tenemos desde hace un año. No es que, o sea, no es que desde el día cero, son como nada, como parte del proceso y de los aprendizajes que uno va teniendo con el tiempo y todo el tiempo estamos en búsqueda de también pulir ese tipo de cosas a nivel de gestión interna de lo que hoy es oficio. Sí, la primera obra yo hice dirección y administración y bueno, uno tiene que saber cuáles son sus fortalezas y debilidades, la parte administrativa y eso, o sea, no sé si allá en Bolivia también se hace, pero acá el arquitecto hace administración y eso es medio raro porque por ahí está bueno que lo lleve un contador o en conjunto con alguien que realmente sabe lo que hace de números y nosotros poder enfocarnos en lo que nos interesa. Claro, en el camino han ido organizándose cada vez mejor. Sí, obvio. En principio fue medio caótico, pero es cuestión de arrancar. Yo creo que siempre es cuestión de arrancar y uno siempre se va a ir acomodando en el camino, ¿no? Sin duda. Pasa que en el contexto latinoamericano el arquitecto es como una especie de cortapluma, también tiene que hacer de todo. Es de todo. Un lío. Sí. Es muy distinto a Europa, o sea, acá tenemos que hacer todo. Tal cual. No, muchas gracias por las respuestas, chicas, y la verdad es que están llegando las preguntas y no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero quiero copar todas. Y quiero arrancar con las que nos están mandando aquí en la sesión de Meet. Alejandra, alumna del taller, les consulta y les dice: buenos días, arquitectas, felicitarlas por el increíble trabajo y dedicación. Gracias por compartir su experiencia y visión. La pregunta es, hoy en día los espacios multifuncionales son cada vez más comunes. ¿Cómo abordan el diseño de áreas que pueden cumplir múltiples funciones sin perder esa coherencia en el proyecto? Bien. Bueno, particularmente en los 2 últimos proyectos que propusimos, teníamos como estos espacios medios indefinidos, donde básicamente como la elección de resolver la estructura con esta estructura independiente y la ubicación como estratégica de los núcleos duros, un poco que las decisiones siempre terminan en eso, en dónde, o sea, cómo es la estructura y cómo posicionamos los núcleos duros de una manera estratégica para que o sea, que el espacio resultante nos permita tener como una cierta flexibilidad, por más de que, bueno, obviamente que siempre va a tener como unas características particulares donde las distintas como maneras de vivir a los espacios es un poco limitada. Pero creo que esas son como las 2 grandes decisiones de cómo es la estructura y cómo posicionamos los núcleos duros, que nos referimos a las instalaciones y demás, los espacios que requieren de instalaciones, son como esos dos decisiones las que nos habilitan a después tener como espacios más flexibles o de usos que puedan variar según el usuario. Que en ese caso, en los últimos 2 proyectos, en el pequeño edificio de vivienda y en el de oficinas, no sabemos quién va a ser el usuario final.
Entonces hay como que trabajar un poco en ese campo de lo indeterminado. Bien, bien, bien. Siguen las consultas. Geisel también de La Paz les escribe y les dice buenos días y muchas gracias por compartir este valioso conocimiento. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los materiales de construcción que más usan para generar el tipo de arquitectura que hacen? Bueno, en ese caso es algo que nosotras todo el tiempo estamos como reflexionando un poco o sea, sobre nuestra propia práctica, o sea, tenemos como muy pocos años eh, en los que hemos hecho como muchas cosas, pero estamos todo el tiempo como en revisión. Y si vemos un poco lo que hemos hecho hasta el momento, con las obras que mostramos y las que no mostramos también, es que no tenemos como una manera de hacer en cuanto a lo técnico material que nos represente como estudio. No está tampoco en la intención, dentro de nuestras intenciones, lograr una obra que realmente como nos identifique a nosotros. Nuestra preocupación está más bien puesta en en lograr o intentar al menos lograr obras que sean lo más pertinentes posibles en el entorno en el que estén emplazados y en relación al usuario o en relación al contexto y situación que vaya a resolver como cada proyecto. Por eso tenemos como una gran variedad de materiales y técnicas constructivas, o sea, arrancamos con estos proyectos con los tabiques de hormigón y la perfilería metálica, después pasamos a hacer una construcción 100% en seco en la casa en las sierras, tenemos obras de 100% de ladrillo visto, tenemos obras de ladrillo cerámico, o sea, es como que en nuestro como portfolio tenemos una gran cantidad de materiales y de técnicas constructivas porque cada proyecto en sí es un motivo de investigación y de ver cuál es la técnica que creemos más pertinente para utilizar en ese caso. Entonces no podríamos decir que una nos representa. Claro, claro. No sé Bien, bien, bárbaro. Mara, que es alumna también del taller, les escribe lo siguiente: buenos días, arquitectas, es de admirar su trabajo y trayectoria que nos sirve de aprendizaje y admiración, además inspiración. Quisiera consultar sobre los materiales y los costos. ¿Cómo ha sido trabajar con perfiles de acero? Y si en algún momento tuvieron que suplir por otro material, precisamente por el tema de costos, ¿no? Sí, yo creo que esa obra que hicimos en la sierra justo la pudimos hacer. Hoy, como está nuestro país, no sé si podríamos hacer una obra completamente de acero. dentro de ese presupuesto, digamos. De ese presupuesto. Claro. O sea, esa es otra de las cuestiones que también hacemos los arquitectos en Latinoamérica, en hacer malabares con el presupuesto que tenemos y tratar de adecuar el sistema constructivo y los materiales y poder hacer algo que tenga coherencia. Tal cual. Gran parte también del trabajo del equipo que tenemos en lo contable es, tenemos un sistema, un programa en donde se cargan todos los gastos de las distintas obras. Entonces uno después, con el tiempo puede decir, bueno, a ver, tengo este presupuesto y esta casa de estructura metálica nos salió tanto el metro cuadrado, un ladrillo visto sale tanto, un revestimiento de piedra sale tanto, entonces nosotros poder armar también, desde el vamos, una obra que sea coherente en el precio también y saber qué es lo que estamos proyectando. Sí, proyectar también como en función del presupuesto inicial que tengamos, o sea, no... Siempre, en primera reunión es, bueno, ¿cuál es el presupuesto que tenemos? Si es una inversión o si es una vivienda particular, cuántos metros se quiere, bueno, como... Sí, el proyecto se adecua a eso. Y lo bueno también de hacer obra es que siempre charlamos y a la hora de proyectar es, che, no, bueno, pará, porque esto en obra va a ser muy difícil, no va a quedar bien, porque la mano de obra también, o sea,
Tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones. Entonces, bueno, está bueno también hacer obra para aprender y poder después proyectar con ese conocimiento, eso está bueno. Sí. Para comprobar también, ¿no? Sin Para dudas. comprobar. Y también Y eso- todo algo que siempre es como una constante en conversaciones entre nosotras es todo lo que te va a devolver, o sea, en la arquitectura y en los procesos de obra hasta la concreción de la misma, los procesos son muy largos y hay como un gran aprendizaje también a lo largo como de esos procesos. Todo el tiempo la obra te va como, no sé, uno se va sorprendiendo también a lo largo de la obra, para bien o para mal, con nada, todos los matices y también tomamos como el proceso de obra como un lugar de aprendizaje para también nada, tener como recursos para los próximos proyectos o para lo que sigue. Sí, y también lo bueno de hacer obra es que por ahí en tal proyecto decir, bueno, mirá, acá podemos ampliar la ventana, o mirá, no sé, acá cómo entra el sol, o bueno, todo eso y lo vamos. O sea, como Sí, que es no. como estar atentos, o sea, lejos están los proyectos como de congelarse y construirse como a rajatabla Nunca. de su estado como inicial de cierre de proyecto. Es como que siempre están abiertos como a modificarse un poco en relación a lo que vamos descubriendo en obra. El participar de todo el proceso nos habilita a eso, digamos, a tomar el proceso de obra también como una instancia que puede dar lugar a modificación o a lo mismo que nos vaya surgiendo, apareciendo, o cosas que nosotros no vimos en un modelo 3D o lo que sea, y que después en la propia obra hay como, nada, aprendizajes. Tal cual, tal cual. Y lejos de que sea una restricción, el trabajo que hacen ustedes es que el presupuesto en este caso sea un dato más que configure el proyecto. Claro, Sí, sí. sí. Perfecto, súper. Siguen las consultas y las preguntas. Alejandra nuevamente les consulta. Dice, ¿qué arquitectos o proyectos internacionales consideran una referencia en su trabajo y cómo los adaptan en sus proyectos? Uy, las referencias son muchas. Sería como muy Sí, difícil poder decir como un arquitecto. Por ahí nos interesa como mucho ver los procesos como de los arquitectos o que miran los arquitectos que nos interesa. Eso por un lado. sí, Eh, y también, tal- sí, y siempre ver qué hacen nuestros colegas acá, porque por ahí uno mira internacional, sí está bueno para inspirarse, pero ver qué se está haciendo, ¿no? Qué están haciendo nuestros colegas, qué se hace acá en Córdoba, qué se hace en Buenos Aires, o sea, eso también está bueno, te nutre de ver qué posibilidades también tiene uno después para llevarlo a cabo. sí. Sí nos pasó, por ejemplo, en el primer proceso del primer proyecto, Ópera Prima en esa casa, donde fue tan como complejo para nosotros el proceso de hacer la obra, porque teníamos como todas las intenciones de hacer las cosas bien y estudiamos como tantas referencias. Me acuerdo que nos estudiamos todas las casas de case study houses de, de Estados Unidos, y como que entramos como en un proceso de ver tantas referencias que en algún punto nos habíamos como mareado, y creo que es importante resaltar como el poder sacar como es las estrategias de proyecto de los proyectos que estudiemos, o de las obras que estudiemos, o de las referencias que estudiemos, para después poder tal vez no hacer como una réplica o llevar como algo de manera literal, sino tomar como esas estrategias de proyecto y poder después aplicarlas al contexto en el que nosotros como estemos como interviniendo. Creo que eso es como importante, y que también un poco la inspiración o las referencias no siempre están en la arquitectura en sí misma, sino que también son parte de la referencia, como las ciudades en las que vivimos, los entornos, el arte. Es como muy amplio como el abanico de referencias que podemos llegar a tomar para luego intervenir en los proyectos. Bien.
Hablaste de dos cosas importantes que me conducen a las siguientes preguntas. Primero, la de Daniela de Cochabamba, que nos llegan. Un saludo a todos los que nos siguen desde Cochabamba. Y te escribe, les agradece por la charla, dice que está magnífica, que son una inspiración para ella. Y les escribe, detrás de sus proyectos noto una estrategia tremendamente fuerte y potente. ¿Cuál es el tiempo que tarda el proceso de pensar y hacer en ustedes? Gracias, Depende de Daniela. cada proyecto. La primer casa nos llevó tiempo. Mucho tiempo, mucha búsqueda. Hicimos como muchos proyectos. Y después terminamos como volviendo al proyecto inicial, prácticamente, al que habíamos planteado en el inicio. Nos pasa mucho eso. Yo creo La que es realidad- es el tiempo de por ahí cuando nos entra un proyecto, es como que, bueno, che, nos entró una casa, nos juntamos y vemos, bueno, es en tal lado, tal, el sitio tiene estas características, el programa es tanto, bueno, vamos con otras cosas. Y como que Va decantando. internamente decanta, y como, bueno, a las semanas nos juntamos y decimos, che, mira, yo estuve pensando que podemos hacer, y como que lo vamos haciendo en paralelo con otras cosas, y hasta que surge esa idea inicial, ese punto de partida, sobre todo por lo general sale del análisis del sitio o del terreno, qué particularidades tiene para darnos y cómo trabajamos con eso. Sí, y cuál es, o sea, eso por un lado, como que no sugiere como la ubicación específica, el sitio y demás, y también como las intenciones como intrínsecas que tenemos nosotros, como un poco los desafíos que nos propone el lugar, pero también los desafíos que nos autoimponemos nosotros como para a la hora de proyectar el nuevo proyecto que surja. Sería muy difícil poder ponerlo como en un tiempo determinado porque depende un poco del encargo, depende de la urgencia, nos terminamos como un poco acomodando a la realidad y a lo que se requiere, digamos, en cuanto a tiempos. Hay proyectos que los hemos hecho en mucho menos tiempo porque había una cierta urgencia de que era un proyecto de inversión y el tiempo, bueno, y en otros hemos tomado como más tiempo para reflexionar. La realidad es que siempre como que se necesita como concretar y que el proyecto llegue como a un punto y hay sí, que nos pasar. autoponemos fechas. Lo tenemos que poner, si fuese por nosotros seguimos investigando eternamente. Eternas, sí. Bueno, la realidad es que no lo podemos hacer. Y sobre todo también cuando uno tiene un cliente es como que, bueno, ya vas pautando reuniones, entonces vas como avanzando reunión tras reunión. Sí. Tal cual, hasta que llega un momento en el que dices, bueno, acá, esto es. Sí. Sí. Con todas las dudas. Con todas las dudas, decir, bueno, esto puede ser, lo vamos a comprobar más adelante. Sí. Maravilloso. Siguen llegando las consultas. Nos escribe ahora Alejandro desde Sucre. Un saludo a todos los que nos siguen desde Sucre. Las felicita por el trabajo. Dice que les parece muy inspirador y que la charla estuvo magnífica. Y les pregunta, sus proyectos los veo tremendamente potentes y sintéticos. Preguntarles, ¿cómo se llega a esa síntesis? Sacudiendo, diría. Mi amiga dice que sacudir todo lo que no... Que hay que pasarle la escoba al proyecto inicial. Hay que... ¿Cómo se llega a eso? Es una búsqueda también, no sé si la logramos como quisiéramos a la síntesis, pero trabajamos para eso al menos. Es como una intención lograr sintetizar lo más que podamos como la estrategia, en pos de también simplificar procesos de ejecución, esto que decíamos recién, por ejemplo, la casa en las sierras, el encargo en sí mismo, el lugar en sí mismo necesitaba que haya una síntesis a nivel constructivo, por una cuestión de eficiencia y de poder llevarlo a cabo en un lugar en la que a cada rubro que iba a trabajar había que buscarle un alojamiento,
la logística misma de tener una obra en la que la directora de obra se tenía que trasladar hasta ese lugar, y todas esas cuestiones, siempre la síntesis termina como ayudando a la hora de la ejecución. Entonces trabajamos mucho en eso. En muchas obras creemos que deberíamos haber sido un poco más sintéticos todavía, pero bueno, es como una intención que siempre tenemos a la hora de hacer el proyecto. Bien, cerramos con un par más. Acá Roger de La Paz las felicita por la charla, dice que les pareció magnífica y muy clarificante, y les consulta: noto, y ustedes me dirán, cierta influencia o mucha sobre la arquitectura paulista en sus obras. ¿Es una inspiración? ¿Es una referencia? Gracias, Roger. Puede ser una referencia, no tan directa tal vez, o tan como intencionada. Puede que haya un poco más de referencia paulista en otros proyectos que no mostramos y no sé si tanto en estos. Pero sí, no hay como una referencia así como intencionalmente que esté la búsqueda como muy dirigida hacia ahí. Bien. Pero gracias, por supuesto que es una arquitectura que admiramos al 100%. Por más de que después creo que no hay, como, no sé si hay una traslación como muy, muy directa o muy literal, no lo sé. Tal cual. Y capaz queda, no sé, en el inconsciente. Sin dudas. Obvio. De lo que ves y la visualidad de ver esas obras que al final terminan decantando en el proyecto. Sin dudas. Puede ser, sí. Sin dudas. Sí, me parece bárbaro. Erika de La Paz les escribe, las felicita, les dice que son una inspiración para todas las chicas que estamos en el taller y en la carrera. Felicidades por la charla. Y quiero consultarles, ¿cuál fue el mayor inconveniente que tuvieron, sobre todo en ópera prima? Muchos. Eso era lanzarse a la piscina y ver qué había. Sí, qué corajudas. Con todos los miedos que representaba hacerlo por primera vez. Sí. ¿Querés contar vos? Sí, yo creo que el proyecto, que nos llevó muchos meses, en sí a mí no me generaba tantas dudas porque estaba como muy estudiado. Aparte, era una vivienda, dos dormitorios, el programa no era muy complejo. Sí creo que quisimos hacer todo en una sola obra en ese sentido. A nivel constructivo fue digamos, mezclamos muchos rubros. Albañilería, armadores para el hormigón, herreros para el techo metálico, muchos muebles, mucha carpintería. Entonces, la obra sobre todo fue compleja. Sí, la construcción un poco, o sea, lo que pasa es que no sé si fue como, nosotras hacemos un mea culpa en cuanto a la decisión de la técnica constructiva que tomamos en esa obra para los conocimientos que teníamos en ese momento. Era nuestra primera obra, entonces fue como complejo, o sea, tenía como ciertas cosas que eran como complejas. No teníamos como una mano de obra que era realmente especializada, por ejemplo, en hacer hormigón armado, y tuvimos como una situación en la obra en la que el encofrado no estaba bien hecho y se nos empezó a verter el hormigón y tuvimos que desarmar todo y volver a hacer, y nos pasaron ese tipo de cosas por la inexperiencia misma nuestra. De que no sabíamos hacerlo, y también un poco teníamos una mano de obra que sea lo suficientemente especializada para eso. Entonces, ese tipo de cosas nos sucedieron. Sí, porque el presupuesto era, pero también no era, y bueno, no, eso es como prioridad, encontrar mano de obra que tenga experiencia y que trabaje bien. Yo creo que esa obra con la mano de obra que contamos hoy hubiese sido distinto, ¿no? Sin duda, y con la experiencia nuestra también, que era o no, son también. pocos años, pero
Tal cual, Sí. tal Pero cual. bueno, estuvo súper interesante aprender lo de los muros de hormigón con la cámara de aire. Lo habíamos visto, pero lo habíamos visto con planchas de telgopor. Nunca habíamos visto con tabique de ladrillo cerámico por dentro. Pero bueno, o sea, acá en Río Cuarto hay mucho viento. Claro, nos lo había Levantamos recomendado un ingeniero a de esa Córdoba. técnica en Córdoba, y con el viento de Río Cuarto los tabiques de 8 centímetros se movían mucho. Se caían. Sí, tuvimos como muchos desafíos a nivel constructivo en el proceso de obra, muchos. Pero es parte, o sea. Es parte de, definitivamente es parte Sí, de. Y muchas nuestros veces soñé que se nos sí, caía en casa, pero no se caen. sigue ahí. Sí. Sí. Y en nuestros contextos hay que, al mismo tiempo de construir, capaz formar a la gente también, ¿no? La mano de obra, y le decimos siempre a los estudiantes nosotros que el que no repite no perfecciona, y creo que ustedes en ese sentido han ido perfeccionando cada vez más lo que hacen. Uh-huh. Sin dudas. Sí, sin dudas. Sin dudas. Perfecto. Bien, quiero seguir y cerrar con estas últimas dos de Shadei, que es alumna del taller también, que les escribe lo siguiente: buenos días, arquitectas, es para impresionarse mucho sobre sus trabajos. Les tengo una pregunta que me anda picando, dice: ¿cómo se puede integrar la tecnología avanzada en el diseño con espacios multifuncionales para mejorar esa funcionalidad? Dice, creo que tiene relación con una pregunta que contestamos anteriormente. Porque en realidad, y permítanme introducir un poco la respuesta, no, la obra que hacen no es de altísima tecnología, más bien que tienen un factor de adaptabilidad bárbaro a lo que tienen y al recurso local. Sin dudas, sí. Sin No dudas. hay alta tecnología en prácticamente, y menos en las últimas obras que estamos haciendo. En Tradicional. de esto de sintetizar y demás, estamos como mucho más en el camino de ver cómo o sea, cuáles son las condiciones de nuestra mano de obra, y un poco resolver en relación a eso, también a los materiales locales, y un poco, por ejemplo, que hoy se aplica mucho, un poco esto de la tecnología en cuanto a estas capas que se agregan a la arquitectura para generar un poco más la sostenibilidad y demás. Nosotros tendemos a ir más hacia a las decisiones de proyecto como más sustanciales, de que esté bien orientada, de que tenga el alero correspondiente y demás, y que las decisiones de proyecto y de obra respondan como a su contexto, sin necesitar de altísima tecnología para poder responder a ese tipo de cosas. Así es. Por ejemplo, Así es. ahora estamos construyendo casas que son como mucho más murarias, que reducen un poco más a lo mínimo la carpintería de vidrio, y que un poco responden por ahí a nuestros veranos que están siendo como muy calurosos. Todo el tiempo los aleros son como muy importantes, el poder abrir una ventana y que tenga como su alero, y la vegetación, y un poco más esos recursos como más antiguos de aprovechar la sombra de un árbol, y por ahí no ir no ir tanto a lo high tech, que no tiene como mucho que ver con nuestro contexto, por lo menos. Tal cual, que es muy parecido al nuestro también, ¿no? Uh-huh. Y que además, en referencia a lo que decía Araceli, es de sentido común, ¿no? Claro, Que exacto. los mismos maestros lo hacían, y resolver la casa con el sentido común, ¿no? Y casi lo elemental. Sí, estudiamos mucho, principalmente en las casas, mucho la ubicación de la casa en el lote en relación a las orientaciones. Eso siempre hacemos prueba de asoleamiento, o sea. Desde ahí un poco surgen las primeras como decisiones de proyecto, siempre pensando en cómo es el asoleamiento. Nos parece muy importante como que esas decisiones sean pertinentes y estén acertadas a la ubicación geográfica. Claro, y de ahí que las obras que mostraron no solamente tienen un respeto hacia la naturaleza, sino que después logran que la obra misma conecte con la naturaleza y el entorno, ¿no? Eso buscamos, al menos. Buscamos así.
Alan, también alumno del taller, les escribe y les dice: buenos días, arquitectas, felicitarlas por su increíble trabajo y compartir sus experiencias con nosotros, que nos estamos formando aún. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué consideraciones específicas toman en cuenta para mantener esa coherencia espacial en sus proyectos y esa accesibilidad en cada proyecto? Una buena pregunta. Sí, porque vimos que en lo que nos mostraron que hay una búsqueda muy cercana entre la coherencia interna y externa de la obra, ¿no? Que la arquitectura es igual adentro y afuera, ¿no? Sí, sí. Eso sí, sin dudas. Muchas veces, bueno, por ahí hablábamos un poco con Ara de que por ahí en la Facu uno lo ve como trabaja desde la afuera y desde la maqueta y que, bueno, el ejercicio también de estar dentro, ¿no? Y de vivir en los espacios y de esto de, bueno, si tengo una cocina que quizás voy a estar a la mañana, idealmente que dé al este, que tenga el solcito, que si tengo una galería que dé al norte para poder usar en invierno, como cómo vivimos los espacios que estamos proyectando, eso es como una gran pregunta, siempre. Siempre esas son como cuestiones, más allá de que buscamos que exista esta síntesis en cada obra y demás de las estrategias que comentábamos antes, estas pequeñas cosas que hacen como a la vida cotidiana y después como a la calidad de vida del usuario que vaya a habitar esos espacios son temas que nos importan. O sea, nos importa que el que vaya a vivir ese espacio viva bien y también hasta surge, o sea, porque es algo que es constante también en los proyectos y nos interesa como desde la primera reunión de, por ejemplo, cuando tenemos clientes que se van a hacer una casa, no nos interesa tanto que nos digan cuántos metros quieren, cuántas habitaciones, sino que nos cuenten cómo es su dinámica, cómo es su manera de vivir, cuáles son esas pequeñas cosas desde que tomarse un mate a la mañana y que le entre el solcito de la mañana en la cocina. O sea, esas pequeñas cosas a nosotras nos sirven mucho a la hora de proyectar y nos parecen como muy pertinentes y muy importantes a la hora de proyectar, por ejemplo, la casa de alguien. Claro. Por ejemplo, uno de los clientes que tuvimos una casa que, bueno, no mostramos ahora, ellos tenían un terreno con patio oeste. Y su rutina diaria es ir a trabajar y volver a las 5:30, 6 de la tarde. O sea, en el horario. Ellos querían ubicar su casa mirando al fondo del patio, o sea, hacia el oeste. Y nosotros les decíamos, en el momento que vos vas a estar en tu casa, vas a tener el sol realmente, o sea, es muy molesto. Bueno, posicionamos la casa mirando hacia el norte y sí, bueno, viste que hay veces que los clientes interfieren, el quincho quedó mirando hacia el oeste y hoy nos dicen, menos mal que realmente cambiamos la orientación, porque bueno, o sea, imagínense volver de su casa a las 6 de la tarde y tener que tener los postigones cerrados porque el sol te come vivo, o sea, son cosas que está bueno como proyectarlas Sí, desde el vamos. son esas pequeñas cosas cotidianas que sí las consideramos a la hora de proyectar, o al menos intentamos hacerlas, considerarlas. Bien. Y puede que sea una constante. Claro, que sea una constante y una búsqueda que se va perfeccionando a lo largo de las obras también, ¿no? Sin duda. Bien, fantástico. Bueno, bien, Constanza, Araceli, yo tengo preguntas para seguir con ustedes todo el día. Me llegan preguntas de Cochabamba, aquí Francisco de Sucre me dice, yo me voy de pasante a Córdoba. Erika les dice, felicidades, son una inspiración, gracias por su sencillez y su humildad. La verdad es que están llenas de halagos y de flores y no es para menos por el talento y todo el trabajo que nos están mostrando. Y nada, yo quiero cerrar acá, quiero dar paso, por favor, a los docentes para que puedan brindarles unas palabras a nuestras invitadas y de esta manera poder cerrar la sesión del día de hoy. Adelante, Roberto. ¿Estás con el micrófono apagado, Robert? Gracias. Ahora sí. Bueno, después de escuchar todo lo que nos han mostrado y las respuestas a las preguntas,
yo creo que la síntesis de esta charla es justamente el nombre de su estudio. ¿Ya? Nos han mostrado sus proyectos, pero nos han hablado de su oficio, ¿ya? Y del oficio del arquitecto, que para los estudiantes es mirar las cosas de otra manera, o sea, mirar las cosas por ese caminar que a veces es doloroso, complicado, difícil, y que muchas veces no se cuenta, ¿ya? Muchas veces no se cuenta, o sea, no se cuentan todas esas cosas que ocurren y que al final de cuentas eh, se convierte en el éxito o en el conflicto de un proyecto, de una obra. Entonces, a mí me parece que esta charla ha sido enriquecedora para los estudiantes. Muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que tengamos otra oportunidad para poder estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Naldi, adelante, por favor, te escuchamos también. Unas palabras para nuestras invitadas. Porque estás ahí enloquecida con las... Adelante. Te escucho. Sí, ya está. No, nuevamente agradecerles por el tiempo, por, como dice Roberto, realmente hablar del oficio de la arquitectura allá, de todo lo que han aprendido en estos años. Imagínense con estos 6 años, yo las veo de aquí a unos 10, increíble, sigan con esa garra que le han puesto al diseño, al proyecto, a la construcción, al análisis de sitio, y yo creo que si se han logrado ordenar poco a poco, imagínense van a funcionar como una maquinita luego ya, preciosa. Entonces, y no hago más que felicitarlas, agradecerles por estar aquí y tal vez decirles si tienen unas últimas palabras para los alumnos, un consejo ya sea para esta época en que aún están estudiando. Tenemos como saben, alumnos que están entrando a la facultad, que están en primer, y otros que ya se están por ir y que están en cuarto año. Entonces, tal vez en cada época, así como cuando empezaban la obra y ahora ya tienen unos años de experiencia, cada época tiene su complicación. Y si podrían decirles algo, yo creo que las van a escuchar y lo van a tomar mucho en cuenta. Eso, y nada más que agradecerles y decirles que los brazos acá en la Facultad de Arquitectura de la UNSA, acá en La Paz, Bolivia, están abiertas, no le tengan miedo a la altura. Es una ciudad muy interesante para conocer, así que ojalá que con el tiempo las podamos seguramente. Sí, nos encantaría. Seguramente. Y van a tener guías de turismo aquí, todos se van a conocer, me imagino. Así que mil gracias. Gracias a ustedes, a todos, por habernos dado el lugar. Y como el motivo de la charla, como para nosotros también reflexionar un poquito más sobre lo que transitamos hasta hoy en día en este camino de hacer arquitectura. Y no sé, Coti, vos, pero para mí lo único a nivel de consejo como que podría llegar a dar es que todo lo que hagan lo hagan con pasión, que pasión más el esfuerzo y el trabajo como tiene sus frutos y que no hay nada más lindo que hacer lo que uno ama con pasión y que todo como el resultado como que llega después. Creo que también el valorar el proceso es algo que por lo menos para nosotras es recontra importante. La arquitectura está llena de procesos como muy largos, entonces es muy importante como ser consciente de eso y de valorar como esos pequeños aciertos y aprender como de los errores para ir mejorando como día a día. Y para no inundarse, digamos, en la frustración, porque todo el tiempo estamos como equivocándonos y haciendo como cometiendo errores, pero es muy importante como tener esa mirada abierta de estar queriendo aprender de cada paso
que vamos dando. Así que Sí. en esa estamos, en ese camino. Sí. Bueno, y Bien. muchísimas gracias por el Muchas tiempo gracias. y por las palabras. Por favor, a ustedes, Araceli, Constanza, solamente palabras de agradecimiento. Gracias por tanto desprendimiento, por tanta humildad, por tanto trabajo que inspira y que comparte y que contagia a todos los chicos del taller. Para nosotros ha sido maravilloso tenerlas. Gracias por sumarse a esta propuesta desde el primer día. Araceli, Connie, felicidades por su trabajo. Para nosotros es un placer y va a ser un placer seguir acompañando su trabajo. Quiero darles las palabras de agradecimiento y la felicitación, desde luego. Ahora sí, que aprender del oficio, a saber del oficio y tener también a oficio presente dentro de nuestro taller. Para nosotros va a ser un placer. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros, por su tiempo, y estoy seguro que los chicos se quedaron contentos con la presentación. Hasta siempre. Y va a ser hasta Gracias. la próxima y va a ser un placer recibirlas en La Paz o que nos veamos en Córdoba de aquí en adelante. Quizás Sin también. duda, los esperamos a todos por acá también. Bueno, Gracias. un abrazo grande para Gracias. nuestras invitadas del día de hoy. Un saludo grande a todos los que nos siguen en diferentes lugares de Bolivia. Gracias Sucre, gracias Tarija, gracias Oruro, gracias Cochabamba. Y mañana cerramos con nuestra última integrante del ciclo en común desde Neuquén. Nos sigue Natalia Leves, así que mañana atentos a cerrar el ciclo 2024 que viene siendo un éxito. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes.